Bueno, vamos a hablar de uno de mis textos favoritos de toda la literatura, de toda la filosofía, y personalmente el primer texto que leí de Arthur Schopenhauer. Como saben, Schopenhauer es mi filósofo favorito, o por lo menos es de mis filósofos favoritos, no lo sé, pero me gusta mucho la forma de escribir, la forma de abordar los problemas de la existencia, la profundidad que tiene. Y en este caso vamos con el primer texto de Schopenhauer que yo personalmente leí. Lo primero, mi primer contacto con el filósofo. Y fue Los dolores del mundo. Dolores del mundo. Está en este libro, El amor, las mujeres y la muerte. Y es un ensayo un poco más extenso que los anteriores. Tiene alrededor de 20 o 30 páginas. Donde el principal tema a tratar en este ensayo es directamente, como su título indica, los dolores del mundo desde una perspectiva meramente metafísica. Así que, si no les molesta, vamos a ir tratando un poco este ensayo según yo lo entiendo y vamos a ir leyendo algunos pasajes que tengo subrayados. Permítame tomar agua, que donde estoy hace 35 grados. Bueno, mirá. Como arranca el párrafo, ¿no? Mojé el libro. Mojé el libro acá un poco con agua. Bueno, como arranca el ensayo. Si nuestra existencia no tiene por fin inmediato el dolor, puede afirmarse que no tiene ninguna razón de ser en el mundo. Repito, si nuestra existencia no tiene por fin inmediato el dolor, puede afirmarse que no tiene ninguna razón de ser en el mundo. Es decir, evidentemente, según Schopenhauer, el fin de nuestra existencia es el dolor. Entonces ya es un ensayo que arranca con cierta intensidad, con una fuerza, ¿no? Con una energía de decir, bueno, tácate, te doy en tu cara la verdad dolorosa, ¿no? Nuestra existencia se basa en el dolor, gira en torno al dolor. Oscila como un péndulo, dijera Schopenhauer, entre el dolor y el aburrimiento, ¿no? Porque es absurdo admitir que el dolor sin término, que nace de la miseria inherente a la vida y que llena el mundo, no sea más que un puro accidente y no su misma finalidad. Cierto es que cada desdicha particular parece una excepción, pero la desdicha general es la regla. Es decir, son tantas las desgracias que hay en este mundo, es tanto el sufrimiento, son tantas las cosas horribles, que es absurdo decir que todas estas cosas dolorosas, horribles, sufrientes, por así decirlo, sean un accidente, sean algo que ocurre por casualidad, o sea, algo que ocurre sin que se espere que ocurran o sin que esté predestinado a ocurrir. No. La existencia en general, no solo de la vida, sino de cualquier forma de existencia que pueda haber en el mundo, gira en torno al sufrimiento, gira en torno al dolor. Es decir, el mundo se consume en sufrimiento. Esa es la primera premisa de Schopenhauer, que queda bien clara en este primer párrafo, en esta primera oración. Entonces, después agarra una perspectiva un poco más filosófica. Da acá un argumento muy importante que a mí me parece que para entender a Schopenhauer es esencial, es elemental prestar atención a lo que voy a decir a continuación, porque lo que voy a decir a continuación es una prueba de que efectivamente el mundo gira alrededor del sufrimiento. Es decir, lo que te voy a dar a continuación es una prueba que vos mismo vas a poder comprobar al toque. No es nada filosófico, científico, no es nada abstracto, es una cosa concreta, con la que vos te vas a percatar de que es cierto que el mundo gira en torno al dolor. Fíjate qué interesante este planteamiento de Schopenhauer, que es un gran argumento a favor de su sistema metafísico pesimista. Así como un arroyo corre sin remolinos mientras no encuentra obstáculo alguno, de igual modo en la naturaleza humana, como en la naturaleza animal, la vida se desliza inconsciente y distraída cuando nada se opone a la voluntad. Si la atención está despierta, es que se han puesto trabas a la voluntad y se ha producido algún choque. Y fíjense a continuación es lo que a mí me parece importantísimo comprender cuando leemos a Schopenhauer. Todo lo que se alza frente a nuestra voluntad, todo lo que atraviesa o se le resiste, es decir, todo lo que hay desagradable o doloroso, lo sentimos enseguida con suma claridad. Fíjese qué maestro, ¿no? No advertimos la salud general de nuestro cuerpo,
sino tan solo el ligero sitio donde nos hace daño el calzado. No apreciamos el conjunto próspero de nuestros negocios, pues solo nos preocupa alguna insignificante pequeñez que nos apesadumbra. Así pues, el bienestar y la dicha son enteramente negativos. Solo el dolor es positivo. No conozco nada más absurdo no conozco nada más absurdo que la mayoría de los sistemas metafísicos que explican el mal como algo negativo. Por el contrario, solo el mal es positivo, puesto que se hace sentir. Todo bien, toda felicidad, toda satisfacción son cosas negativas, porque no hacen más que suprimir un deseo y terminar una pena. Añádase a esto que, en general, encontramos las alegrías muy por debajo de nuestra esperanza, al paso que los dolores las superan por mucho. Por si no se entendió, aunque se tendría que haber entendido, lo que nos dice Schopenhauer es, bueno, ¿cómo se siente la salud? ¿Vos sentís la salud en tu cuerpo? No, no la sentís. Simplemente sentís la ausencia de dolores. Es decir, a mí me gusta mucho el ejemplo del cuerpo. Cuando habla de los negocios y eso, creo que es redundancia, ¿no? Me quedo con el ejemplo del cuerpo. A ver, ¿vos sentís tu brazo cuando no tenés ningún dolor? ¿Sentís tu brazo ahora mismo que no tenés ningún dolor? ¿Sentís tu brazo? No, no lo sentís. Y está sano. Es decir, es un brazo sano, es un brazo bueno, es un brazo que funciona como tiene que funcionar. Y usted no lo siente. En cambio, si usted se corta con un cuchillo, se hace una herida muy delgada, que abarque una dimensión muy corta de toda la extensión, porque el brazo es bastante extenso. Pero usted se hace una herida así, de este tamaño, y le queda todo el resto del brazo intacto. Usted simplemente se hace un corte aquí con un cuchillo. Usted va a sentir ese dolor y va a omitir todo el resto de la salud del brazo. Es decir, ese pequeño tajo, ese pequeño corte que usted se hace en el brazo, opaca inmediatamente toda la dicha que hay en su brazo. Es decir, el dolor es lo que se siente. Lo que no se siente es el bienestar. El bienestar es una cosa imperceptible. Como dice justamente acá, con un tono un poco poético, un poco nietzscheano. Así como un arroyo corre sin remolino mientras no encuentra obstáculo alguno, de igual modo en la naturaleza humana como en la naturaleza animal, la vida se desliza inconsciente y distraída cuando nada se opone a la voluntad. Es decir, usted es inconsciente y distraído cuando nada se opone a su voluntad, cuando usted experimenta la buena salud. Me quedo con el ejemplo de la salud, evidentemente. Podría tocar otros tópicos, pero me quedo con el tema de la salud. Usted no siente la salud. Usted siente la enfermedad. Usted no tiene un sentimiento de qué bien que me siento. Cuando usted razona que se siente bien, en realidad lo que está ocurriendo es que usted no está sintiendo ningún mal. Por lo tanto, podemos establecer una gráfica en donde el número cero es lo que comúnmente se le llama placer, bienestar, dicha. El bien es el número 0 y a partir de ahí hacia abajo está el sufrimiento. Para arriba no hay nada, es decir, no hay nada bueno. Todo lo que uno considera bueno es la ausencia de sufrimiento y no puede sobrepasar ese número 0. Ese número 0 es imposible de ser superado. Entonces, lo único que hay es sufrimiento. Cuando no hay sufrimiento, estamos en el 0. Simplemente no hay sufrimiento y a eso le llamamos bienestar. Bueno, se entendió bastante bien. No voy a seguir todo el video diciendo lo mismo. Creo que se entendió. Y añade además, después de todo esto, añade algo que a mí me parece que está muy bueno. Si queréis en un abrir y cerrar de ojos ilustraros acerca de este asunto y saber si el placer puede más que la pena, o solamente si son iguales, comparad la impresión del animal que devora a otro con la impresión del que es devorado. Es decir, usted busque en National Geographic, en YouTube, un video, por ejemplo, de un león o de un tigre cazando una cebra y compará la impresión del animal que devora, en este caso el león o el tigre, comparala con la impresión del animal devorado, en este caso la cebra, y te vas a dar cuenta de que está muy por encima el sufrimiento en el caso de la cebra que la sensación de bienestar en el caso del tigre. Después Schopenhauer acá hace un paréntesis porque una cosa que está muy buena de este ensayo es que uno lo puede ir leyendo de forma aislada porque no es un ensayo que siga un único texto. Es decir, es como si fuera un conjunto de textos. Mire, les muestro. Acá, por ejemplo, arranca lo que yo les estaba leyendo y acá tiene una división y arranca este texto hasta acá. Después tiene otra que es este texto
y de que acá tiene otro texto más. Entonces son como textos aislados que se juntan en un solo ensayo porque manejan el mismo concepto, el mismo, digamos, la misma filosofía, pero en textos independientes. Por lo cual usted puede leer cualquier texto individual y ubicarse. No necesita leer todo el ensayo, vaya. Bueno. Por lo cual ahora vamos a empezar a leer otra cosa dentro del mismo planteamiento. Es decir, Schopenhauer en este ensayo abarca este tema del sufrimiento humano desde muchas perspectivas y plantea muchas ideas. No es que solamente plantea una idea a la cual desarrolla, no, plantea un montón de ideas para hablar de un solo problema, en este caso de un solo tema, de un solo tópico. Bueno. El consuelo más eficaz en toda desgracia, y este es un concepto que en Schopenhauer se lee muchísimo en su Ética, ¿sí? Prestad mucha atención. El consuelo más eficaz en toda desgracia, en todo sufrimiento, es volver los ojos hacia los que son más desventurados que nosotros. Este remedio está al alcance de cada uno, pero ¿qué resulta de ello para el conjunto? Entonces, mira, en todas partes se encuentra un adversario. La vida es una guerra sin tregua y se muere con las armas en la mano. Acá lo que Schopenhauer quiere decir es, bueno, el consuelo más eficaz para todas tus desgracias es enfocarte en el que le va peor. Es un gran consuelo que está al alcance de todos. Simplemente cuando a vos te vaya mal en algo, enfócate, prestale atención al que le va peor y de esa forma vas a tener un consuelo inmediato. Pero, a pesar de esto, eso no quita el sufrimiento inherente a la vida. Es decir, esto no quita... ¿Ves? Acá te dice... Asimismo, la vida del hombre es un perpetuo combate, no solo contra los males abstractos, la miseria o el hastío, sino contra los demás hombres. En todas partes se encuentra un adversario. La vida es una guerra sin tregua y se muere con las armas en la mano. En el conjunto, el ser humano sigue siendo sufriente por más que se fije la atención en el que sufre más. Es lo que está queriendo decir acá. Después acá tiene otro. Una reflexión extremadamente deprimente. Yo creo que este ensayo es muy deprimente por si no se ha notado. Pero hay otro párrafo que lo voy a leer porque es muy corto, son 6 renglones en mi edición. Y dice: al tormento de la existencia viene a agregarse también la rapidez del tiempo, que nos apremia, que no nos deja tomar aliento, y se mantiene en pie detrás de cada uno de nosotros como un capataz de la chusma con el látigo. Solo perdona a los que se han entregado al tedio. Es decir, el tiempo está todo el tiempo dando esos latigazos, moviéndonos, sacándonos de la cama. El tiempo nos está presionando todo el tiempo. Nosotros estamos todo el tiempo atrás del reloj y sentimos como si un capataz nos estuviera dando latigazos diciéndonos: anda a trabajar, anda a estudiar, anda a dormir. Todo el tiempo estamos obligados a avanzar en el tiempo, ¿no? Lo cual también es algo que se siente una impotencia de no poder escapar de este capataz que está todo el tiempo atrás de nosotros, como un capataz de la chusma con el látigo, ¿no? Una idea que a mí me parece que está muy buena, personalmente. Entonces, acá, después de esto, Schopenhauer saca una idea buenísima, que yo la relaciono con el marxismo. Creo que ya lo toqué en otro video de Schopenhauer en mi canal de YouTube. El tema es que Schopenhauer no cree que el mundo se pueda mejorar, porque él cree que es imposible que el mundo deje de consistir en el sufrimiento. Entonces fíjense lo que dice a continuación, que para mí es la meca de su pensamiento. Porque uno diría, bueno, a ver, Schopenhauer, ¿no? Vos decís que el mundo es sufrimiento. ¿Qué pasaría si se eliminara el sufrimiento? ¿A vos te parece que podríamos vivir felices si se eliminara ese sufrimiento? Y lo que responde Schopenhauer es, para mí, una cosa con una profundidad tremenda. Fíjense lo que responde Schopenhauer a esta posible pregunta, a esta posible objeción a su filosofía. No obstante, así como nuestro cuerpo estallaría si se le sustrajese de la presión de la atmósfera, así también, si se le quitase a la vida el peso de la miseria, de la pena, de los reveses y de los vanos esfuerzos, sería tan desmedido en el hombre el exceso de su arrogancia que le destrozaría, o por lo menos le impelería a la insensatez más desordenada y hasta la locura furiosa. Si se le quitasen los sufrimientos. Fíjense, porque esta idea la sigue desarrollando después. En todo tiempo necesita cada cual cierta cantidad de cuidados, de dolores o de miseria, como necesita el lastre el buque para sostenerse a plomo y navegar derecho.
trabajo, tormento, pena y miseria. Tal es durante la vida entera el lote de casi todos los hombres. Pero si todos los deseos se viesen colmados apenas se formulan, ¿con qué se llenaría la vida humana? ¿En qué se emplearía el tiempo? Poned a la humanidad en el país de Jauja, donde todo creciera por sí mismo, donde volasen asadas las alondras al alcance de la mano, donde cada uno encontrara al momento a su amada y las consiguiese sin dificultad, y entonces se vería a los hombres morir de aburrimiento o ahorcarse, a otros reñir, degollarse, asesinarse y causarse mayores sufrimientos de los que ahora les impone la naturaleza. Así no puede convenir a los hombros ningún otro teatro, ninguna otra existencia. No puede existir una existencia sin sufrimiento. El hombre necesita en cierta medida sufrir. La naturaleza humana es sufrimiento en Schopenhauer. No se puede escapar a este sufrimiento. Si vos pudieras agarrar a toda la humanidad y ponerla en el país de Jauja, en un lugar donde todo funcionara solo, donde no habría que hacer ningún sacrificio por nada, donde la comida fuera infinita, donde todo anduviera bárbaro, la gente se mata. La gente se mata. ¿Con qué se llenaría la vida humana? ¿En qué se emplearía el tiempo? La vida consiste en el dolor, en el sufrimiento. Si usted elimina esta variable, el ser humano la va a crear de forma artificial. O va a ser tan grande el aburrimiento que no va a querer vivir más. No vale la pena vivir así. No sirve una vida sin dolor. No podría existir nunca en la vida. La naturaleza humana nos lleva a sufrir, es inevitable. Entonces, bueno, después de esto Schopenhauer toca el tema de las desgracias de la vida. Como digo, el ensayo gira siempre en torno al mismo tema. Lo que pasa es que él va tomando distintas perspectivas para abordar el mismo tema. Pero fíjese lo que dice a continuación. En la primera juventud nos vemos colocados ante el destino, que va a abrírsenos como los niños delante del telón de un teatro, con la espera alegre e impaciente de las cosas que van a pasar en el escenario. Es una dicha que nada podamos saber de antemano. Es una dicha que no podamos saber las desgracias que nos van a pasar antes que nos pase. Para aquel que sabe lo que le ha de pasar en realidad, los niños son inocentes condenados, no a muerte sino a la vida, y que sin embargo no conocen aún el contenido de su sentencia. Pero no por eso desea menos a cada cual una edad avanzada para sí, es decir, un estado en que pudiera expresarse de este modo. El día de hoy es malo y cada día será más malo hasta que llegue el peor. Voy a hacer un salto acá. También puede considerarse nuestra vida... estaba leyendo un poco lo de arriba. También puede considerarse nuestra vida como un episodio que turba inútilmente la beatitud y el sosiego de la nada. Sea como fuere, todo hombre para quien apenas es soportable la existencia, a medida que avanza en edad, tiene una conciencia cada vez más clara de que la vida es en todas las cosas una gran mistificación, por no decir un engaño. Cualquiera que ha sobrevivido a 2 o 3 generaciones se encuentra en idéntica situación de ánimo que un espectador sentado en una barraca de titiriteros en una feria, cuando ve las mismas farsas repetidas 2 o 3 veces sin interrupción. Es que las cosas no estaban calculadas más que para una representación, y una vez desvanecidas la ilusión y la novedad, ya no producen ningún efecto. Nada hay verdaderamente digno de envidia, y cuántos merecen lástima. La vida es una tarea que hay que ir realizando con trabajo, y en este sentido la palabra de Funchus es una magnífica expresión. El mundo es el infierno y los hombres se dividen en almas atormentadas y diablos atormentadores. Me dirán una vez más que mi filosofía no tiene consuelo y es sencillamente porque digo la verdad. Mientras que la gente prefiere oír decir, Dios nuestro Señor ha hecho bien todo lo que ha hecho. Id a la iglesia y dejad en paz a los filósofos. A lo menos no exijáis que ajusten sus doctrinas a vuestro catecismo. Eso hacen los tunantes, los filosofastros. Y acá hace la comparación con las religiones, con otras religiones, por ejemplo con Brahma, con el brahmanismo. Dice, Brahma produce el mundo por una especie de pecado, de extravío, y se queda él mismo en el mundo para expiar ese pecado hasta que esté redimido. Muy bien.
En el budismo, el mundo nace a consecuencia de un trastorno inexplicable produciéndose después de un largo reposo de la claridad del cielo, en la serena beatitud llamada nirvana, que reconquistará la penitencia. Es decir, en pocas palabras, en el budismo el mundo es un error que viene acá a joder el nirvana, que sería la nada, ¿no? Para los griegos el mundo y los dioses eran obra de una necesidad insondable. Esta explicación es soportable en el sentido de que nos satisface provisoriamente. Y acá viene algo importante, la crítica al judaísmo de parte de Schopenhauer. Pero un dios como ese Jehová, que por su capricho y con un ánimo alegre produce este mundo de miseria y de lamentaciones, y que aún se felicita y aplaude por ello, esto es demasiado, dice Schopenhauer. Consideremos, pues, desde este punto de vista, a la religión de los judíos como la más inferior de las doctrinas religiosas de los pueblos civilizados, lo cual concuerda únicamente con el hecho de que también es la única que en absoluto no tiene ninguna huella de inmortalidad. Es decir, a diferencia de las otras religiones de Oriente, en la religión judía, Jehová queda maravillado con su creación, es decir, Jehová hace bien todo lo que ha hecho, ¿no? Se ve en el Génesis, vio Dios que era bueno, creó la luz y vio que era bueno, creó los animales y vio que era bueno, es decir, todo lo que había hecho Dios en la religión judía era bueno. Para Schopenhauer esto es una tremenda estupidez, porque el mundo en sí mismo es un conjunto de miserias que nada tiene de lo que enorgullecerse en el caso de que existiera un Dios creador. Esto lo va a tocar un poco más adelante, en la segunda parte del ensayo. La miseria que llena este mundo protesta a gritos contra la hipótesis de una obra perfecta debida a un ser infinitamente sabio, bueno y poderoso. Por esto Schopenhauer era ateo. Para quien no lo sepa, Schopenhauer fue uno de los primeros filósofos de la historia en definirse a sí mismo como ateo abiertamente. Porque él decía que, justamente lo que acaba de decir, la miseria del mundo protesta a gritos contra la hipótesis de una obra perfecta creada por un ser todopoderoso, infinitamente sabio, trascendental, omnibenevolente, omnisciente y todos estos atributos que se le dan a Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, Schopenhauer es ateo porque no concibe que un Dios sea capaz de crear un mundo tan horrible como el que creó en este caso. Entonces, después Schopenhauer dice, bueno, la historia del pecado original me reconcilia con el Antiguo Testamento. A mis ojos es la única verdad metafísica de todo el libro, aun cuando se presenta allí bajo el velo de una alegoría. Porque nuestra existencia a nada se parece sino como la consecuencia de una falta y de un deseo culpable. Y fíjense acá lo que dice. El pecado original de Schopenhauer es haber nacido. Ese es el pecado original. En el Antiguo Testamento, el pecado original, que sería cuando Eva come del fruto prohibido y le da a Adán, cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, el fruto de la sabiduría, ese es el pecado original que nos hace caer del jardín del Edén y nos hace vivir una vida llena de miserias en el mundo terrenal. Porque como sabemos, por ejemplo, en el jardín del Edén la gente no se moría, la gente no tenía sufrimiento. Bueno, justamente ese pecado original es haber nacido, así como lo escuchás, así de pesimista, así de deprimente. Haber nacido es el pecado original, es decir, era preferible no haber nacido, desde una perspectiva schopenhaueriana. Si queréis tener siempre a mano una brújula segura a fin de orientaros en la vida y considerarla sin cesar en su verdadero aspecto, habituaos a considerar este mundo como un lugar de penitencia, como una colonia penitenciaria. La sabiduría de todos los tiempos, el brahmanismo, el budismo, Empédocles y Pitágoras confirman esta manera de ver. Entonces, más o menos trae a este ensayo la perspectiva de otros filósofos anteriores a él, de que el mundo era una miseria, de que todo era horrible. Y bueno, dice acá, hasta desde el puro cristianismo bien comprendido se considera nuestra existencia como efecto de una falta, una caída. Es decir, hasta en el propio cristianismo, que es la religión más aceptada en el mundo, se considera nuestra existencia como una falta, una caída, una cosa que está mal. Porque nosotros estamos acá por culpa del pecado original. Si no, no estaríamos en el planeta Tierra, estaríamos en el jardín del Edén hasta el día de hoy. Es decir, por culpa del pecado original, nosotros estamos en este mundo. Con lo cual, esa es la única verdad metafísica del Antiguo Testamento según el tío Schopenhauer. Y después,
Bueno, acá dice, una buena forma de saludarnos entre nosotros, en lugar de decirnos señor, sir, etc., pudiera ser compañero de sufrimientos o compañero de miserias. Es decir, en realidad es una estupidez, pero básicamente Schopenhauer dice, una buena forma de tratarnos el uno con el otro es decirnos, ¿cómo andás, compañero de miserias? ¿Cómo andás, compañero de sufrimientos? Como para ser un poco más empáticos con nuestra condición humana, ¿no? Bueno, y acá arranca la segunda parte del ensayo, porque el ensayo son 2 partes. Entonces dice, en la segunda parte dice, al paso que la primera mitad de la vida no es más que una infatigable aspiración hacia la felicidad, la segunda mitad, por el contrario, está dominada por un doloroso sentimiento de temor, porque entonces se acaba por darse cuenta más o menos clara de que toda felicidad, está mal escrito, esta edición está mal escrita, acaba por darse cuenta más o menos clara, está mal traducido esto, pero no importa, de que toda la felicidad no es más que una quimera y solo el sufrimiento es real. Es decir, esto se ve mucho en Schopenhauer. Si lo has leído te darás cuenta en su Ética de que él dice que la primera mitad de la vida, cuando somos jóvenes, cuando tenemos 20, 30 años, se caracteriza por una persecución de la felicidad. Pero cuando somos viejos, cuando tenemos 60, 70, 80 años, rehusamos ese tipo de cosas y simplemente nos contentamos con no sufrir. Por eso los viejos tienen como una actitud de resignación ante la vida. Por eso los viejos de alguna manera pierden esa energía por el disfrute, porque ellos se han dado cuenta de que no existe tal cosa. Solamente el sufrimiento es real. Y bueno, dice más adelante en el ensayo, dice, en la vejez se extinguen las pasiones y los deseos unos tras otros. A medida que se nos hacen indiferentes los objetos de esas pasiones, embótase la sensibilidad, la fuerza de la imaginación, se forma cada vez más débil. Palidecen las imágenes, las impresiones no se adhieren ya, pasan sin dejar huellas, los días ruedan cada vez más rápidos, los acontecimientos pierden importancia y todo se decolora. El hombre abrumado de día se pasea tambaleándose o descansa en un rincón, no siendo ya más que una sombra, un fantasma de su ser pasado. Viene la muerte. ¿Qué le queda aún por destruir? Un día la somnolencia le convierte en el último deseo. ¿Qué le queda a la muerte por destruir cuando ya somos viejos? Cuando ya perdimos toda nuestra energía vital y nos morimos, ¿qué perdemos? No perdemos nada. Por eso es más triste que se muera un joven a que se muera un viejo. Un joven, dentro de lo que cabe, pierde muchas cosas cuando muere. Pero un viejo ya vivió, ya está, ya se desengañó, ya sabe que la vida es sufrimiento. No queda nada por perder, ¿no? Con la muerte. Voy a ir salteando un poco páginas para hacer un poco rápido el video, porque si no te pones un audiolibro y chau. Bueno, dice, una frase demoledora. Este ensayo está lleno de frases extremadamente fuertes. Esta es una de ellas. Es raro que un hombre, al final de su vida, si es a la vez sincero y reflexivo, desee volver a comenzar el camino y no prefiere infinitamente más la nada absoluta. Es decir, es raro que un hombre cuando es viejo, cuando ya vivió, quiera volver a vivir. Si es honesto consigo mismo, si realmente piensa y reflexiona con profundidad, no va a querer volver a vivir, va a preferir morirse y quedar en la nada, ¿no? No va a querer volver a vivir todo otra vez porque entiende lo horrible que es la vida. Debemos considerar la vida cual un embuste continuo, lo mismo en las cosas pequeñas como en las grandes. ¿Ha prometido? No cumple nada, a menos que no sea para demostrar cuán poco apetecible era lo apetecido. Es decir, todas las cosas, las esperanzas que tenemos de las felicidades futuras que vamos a disfrutar, no cumplen sus expectativas. Te doy un ejemplo. Supongamos que vos querés viajar a París. Siempre doy el mismo ejemplo, pero es que doy el mismo ejemplo porque me parece muy académico, muy ilustrativo, muy bueno para explicar, ¿no? Muy ilustrativo. Supongamos que vos querés ir a París. Vos te pones videos en YouTube, te pones imágenes, te pones testimonios de gente que fue a París, le preguntás a gente, pero después cuando vas te vas a dar cuenta de que no es la gran... No, o sea, capaz que disfrutás del viaje, no te digo que no, pero no va a cumplir con las expectativas. Tendemos a idealizar muchísimo lo bueno y infravalorar o despreciar lo malo. Es decir, cuando vos tenés enfrente un acontecimiento, cuando ves venir un acontecimiento bueno, lo sobreestimás muchísimo. Te pensás que va a ser mejor de lo que va a ser. Cuando vos planeás un viaje, esperás que el viaje sea mejor de lo que va a ser. Es decir, idealizás demasiado. Te imaginás que todo va a ser
perfecto, que no va a haber ningún error, que todo va a ser magnífico, que vas a disfrutar enormemente. Y puede ser que disfrutes, no te digo que no, pero no vas a sufrir en la escala en la que vos pensaste que ibas a disfrutar, perdón, creo que dije sufrir, a disfrutar. Y a la inversa, lo contrario. A la inversa, lo contrario, cuando vos pensás en algo malo que va a pasar, por ejemplo, supongamos, no sé, tenés una enfermedad, o sospechás que tenés una enfermedad, digamos. Decís, bueno, me duele un órgano, voy a ir al médico a ver qué tengo. Seguramente tu expectativa sea más suave de la realidad. Seguramente una enfermedad que vos tengas sea peor de lo que pensabas. O cualquier desgracia sea peor de lo que vos pensabas. Supongamos, no sé, que no sé, por ejemplo, que estás caminando en una calle de noche donde hay mucha delincuencia. Vos venís caminando por una calle que tiene fama de que hay mucha delincuencia, vas de noche. Seguramente vas a infravalorar el mal en ese sentido. Vas a decir, no me va a pasar nada. ¿Qué me va a pasar? Como mucho me robarán el celular, se lo doy y listo, no pasa nada. Y después te apuñalan, ¿viste? Porque vos, cuando el sufrimiento es muy grande, cuando el sufrimiento, cuando hay un sufrimiento posterior grande, vos lo infravalorás antes de que ocurra, ¿no? Entonces, esto se refiere, ¿no? Uno infravalora lo malo y sobrevalora lo bueno del futuro, estamos hablando, cuando lo ve venir. Entonces, muy interesante esta perspectiva filosófica de Schopenhauer, que también sirve como justificación de sus sistemas metafísicos. Avancemos un poco con el ensayo. La vida del cuerpo no es más que una muerte siempre suspensa, una muerte aplazada, y la actividad de nuestro espíritu solo es un tedio siempre combatido. A la postre es menester que triunfe la muerte, porque le pertenecemos por el hecho mismo de nuestro nacimiento, y no hace sino jugar con su presa antes de devorarla, a pesar de la certidumbre de que... concluir perdón, salté un pedazo. Así como seguimos el curso de nuestra vida con extraordinario interés, con 1000 cuidados y precauciones, todo el mayor tiempo posible, como se sopla una pompa de jabón empeñándose en inflarla lo más que se pueda y durante el largo tiempo, a pesar de la certidumbre de que ha de concluir por estallar. La vida es una lucha por la existencia con la certidumbre de resultar vencido. La vida es una muerte aplazada, una muerte que siempre estamos aplazando. Es decir, fíjate bien esta idea qué buena que está. Vos cuando vivís, lo único que estás haciendo es aplazar la muerte. Vos te podés morir ahora si querés. O sea, vos te podés hacer la automorición, para no decir palabras que me puedan censurar el video de YouTube más adelante. Vos te podés hacer la automorición cuando quieras. La muerte está en cada instante acechando. Vos en cualquier momento te puedes morir, no tenés ninguna inmunidad. Pero ¿en qué consiste la vida? En aplazar esa muerte. Pero ¿por qué es como una tragicomedia? Porque uno sabe que se va a morir de todos modos. O sea, uno aplaza lo inevitable. En eso consiste la vida. La vida consiste en aplazar una muerte que sabemos que nos va a llegar. Pero nos empeñamos a regañadientes, a capa y espada, en aplazar y aplazar y aplazar y aplazar y aplazar y aplazar, sabiendo que nos va a pasar igual. La muerte no hace sino jugar con su presa antes de devorarla. Está jugando con nosotros. Le pertenecemos por el hecho de haber nacido. Me recuerda un poco la frase de Canserbero, del rapero Canserbero, un rapero que me gusta mucho, que dice... me olvidé ahora, la tenía en la mente y me olvidé. Ay, Dios, no puedo creer que me olvidé la frase... sí. Al fin y al cabo la muerte está tan segura de ganar que de ventaja nos da una vida. Nos da toda una vida de ventaja. La muerte está segura de que nos va a ganar. Nos da toda una vida de ventaja, pues sabe que va a ganar. ¿Cuál es el fin último de tantos esfuerzos? De nuestros esfuerzos humanos. ¿Cuál es el fin último? Mantener durante un breve espacio de tiempo seres efímeros y atormentados. Mantenerlos, en el caso más favorable, en una miseria resistible y en una relativa ausencia de dolor que es acechada al momento por el hastío. Después, la reproducción de esta raza y la continua renovación de su modo habitual de vivir. Eso es lo que logramos con nuestros esfuerzos humanos. Simplemente mantenernos sufriendo lo menos posible, en el mejor de los casos, durante el tiempo que dura nuestra existencia, que es muy breve.
Lo que ocupa a todos los vivos y los tiene sin aliento es la necesidad de asegurar la existencia. Una vez hecho esto ya no se sabe qué hacer. También una idea crucial de Schopenhauer. Una vez que nosotros logramos nuestra supervivencia, tenemos asegurada nuestra supervivencia, ¿qué hacemos con la vida? ¿Te has puesto a pensar realmente? A ver, interesantísimo esto, me sorprende, esto es lo que a mí me gusta de Schopenhauer, la profundidad de Schopenhauer, ¿no? Lo que ocupa a todos los seres vivos y los tiene sin aliento es la necesidad de asegurar la existencia a toda costa. Una vez hecho esto ya no sabe qué hacer. Es decir, cuando vos analizás a los seres humanos, ¿cuál es el principal objetivo del ser humano? Preservar su propia existencia, bárbaro. Eso lo sabemos todos. O sea, cuando vos movés un dedo, lo haces para preservar tu existencia. Está en tu instinto de la vida, es la voluntad de vivir en Schopenhauer. La voluntad. Asegurar la existencia, mantenerse con vida. Ahora, cuando usted logra eso, ¿qué? ¿Qué hace un ser humano cuando ya logró asegurar momentáneamente, obviamente, su existencia? Cuando está bajo un techo seguro, con comida, con agua, con provisiones, no le falta nada, aseguró su existencia. ¿Ahora qué? Se mira una película, se lee un libro, se mira una serie, se juega un juego. ¿Y con qué propósito, según Schopenhauer? Con el de alejarse de la vida, porque ya no se sabe qué hacer. No hay otra cosa para hacer una vez que uno asegura la existencia. Por eso uno se distrae. O sea, a ver si puedo explicar esta idea, porque creo que está muy buena. Voy a hacer mis mayores esfuerzos porque se entienda. Espero que se entienda. Cuando un ser humano recurre al ocio, porque el trabajo es justamente... el trabajo, cuando uno trabaja por dinero, está asegurando su existencia. No es tiempo de ocio, es tiempo en el que uno asegura su existencia. Entonces tiene un fin claro, que es el de preservar la existencia. Pero una vez que uno no está trabajando y ya aseguró su existencia, ¿qué pasa? Que uno recurre al ocio, inevitablemente. Uno recurre al ocio, a los libros, a los juegos, a los pasatiempos, a cualquier cosa que usted haga para entretenerse. Incluyendo ver este video de TikTok, de YouTube, perdón. Incluyendo ver este video de YouTube. Porque usted necesita alejarse de la vida, porque usted ya cumplió su misión en la vida, que es preservar su existencia. Entonces ahora usted se distrae de la vida. Porque no hay más nada para hacer, te distraes. Lo cual es quemar el tiempo, pasar el tiempo. O sea, usted quiere combatir el aburrimiento. Porque cuando usted asegura su existencia, lo que le queda es el aburrimiento, que usted lo combate con videos de YouTube, con series, con Netflix, con un montón de cosas, que no hacen más que alejarlo a usted de la vida y distraerlo de la realidad. Creo que se entendió, espero que se haya entendido, pero para mí es una de las ideas claves de Schopenhauer. Por eso el segundo esfuerzo de los hombres es aligerar la carga de la vida, hacerla insensible, matar el tiempo, es decir, huir del hastío. Una vez liberados de toda la miseria material y moral, una vez que han soltado a la espalda cualquier otra carga, los vemos convertirse ellos mismos en su propia carga y a considerar como una ganancia toda hora que consiguen pasar, aun cuando en el fondo esa hora se reste de una existencia que con tanto celo se esfuerzan en prolongar. Lo que acabo de decir yo, pero creo que yo lo expliqué mejor. Espero que se haya entendido. Y acá vamos a seguir. Ya tiene las frases que a mí me encantan, estas frases aisladas, extremadamente fuertes, ¿no? Dice, bueno, el pueblo necesita pan y circo. El pueblo necesita pan y circo. En la vida civil, el domingo representa el aburrimiento y los 6 días de la semana la miseria. La vida del hombre oscila como un péndulo entre el dolor y el hastío, es decir, el aburrimiento. Tales son en realidad sus dos últimos elementos. Los hombres han expresado esto de una manera muy extraña, después de haber hecho del infierno la morada de todos los tormentos y de todos los sufrimientos. ¿Qué ha quedado en el cielo? El aburrimiento, precisamente. Acá también hace una alegoría, ¿no? Pero bueno. El hombre es el más desnudo de todos los seres. No es nada más que voluntad, deseos encarnados, un compuesto de 1000 necesidades. Al mismo tiempo le atormenta un segundo instinto, el de perpetuar su raza. La vida es un mar lleno de escollos y remolinos, que el hombre solo evita a fuerza de prudencia y de cuidados, por más que sabe que si consigue librarse de ellos con su habilidad y sus esfuerzos, a medida que avanza no puede, sin embargo, retardar el grande, el total, el inevitable, el irremediable naufragio, la muerte, que parece correr delante de él.
Ese es el fin supremo de toda esta laboriosa investigación. Peor para el hombre infinitamente que todos los escollos de los que se ha librado. Por más que el hombre, en esta alegoría de un barco, supera todos los obstáculos, al final el más grande, el inevitable, el irremediable naufragio, el de la muerte, va a llegar de todas maneras. Sentimos el dolor, pero no la ausencia de dolor. Sentimos el cuidado, pero no la falta de cuidados. El temor, pero no la seguridad. Sentimos el deseo y el anhelo como sentimos el hambre y la sed, pero apenas se ven colmados, todo se acabó. Como una vez que se traga el bocado, cesa de existir para nuestra sensación. Todo el tiempo que poseemos estos tres grandes bienes de la vida, que son salud, juventud y libertad, no tenemos conciencia de ellos. No tenemos conciencia ni de la salud, ni de la juventud, ni de la libertad. No los apreciamos sino después de haberlos perdido, porque también son bienes negativos. No nos percatamos de los días felices de nuestra vida hasta que los han sustituido días de dolor. Importantísimo. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado, ¿no? ¿No te ha pasado que cuando estás enfermo decís, ¡pah! Qué lindo que estaría estar sano! Pero ahora estás sano, boludo, y no te das cuenta. O sea, fluye tu vida cuando estás sano y no te das cuenta de este estado que tenés de salud, que estás sano. Pero cuando estás enfermo, estás deseando recuperar la salud. Y cuando la tenés no te das cuenta, no la sentís la salud. A eso se refiere Schopenhauer, ¿no? Esto prueba, el aburrimiento nos da la noción del tiempo y la distracción nos la quita, por eso el tiempo pasa más rápido cuando estamos distraídos. El aburrimiento nos da la noción del tiempo y la distracción nos quita la noción del tiempo. Esto prueba que nuestra existencia es tanto más feliz cuanto menos la sentimos, de donde se deduce que mejor valdría verse libre de ella. ¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando estamos entretenidos? Porque nos estamos alejando de la vida, porque no estamos sintiendo la vida. Y cuando estamos aburridos sentimos el tiempo, cada segundo pasa muy lento porque estamos bien adentro de la vida. De donde se deduce que si no tuviéramos vida estaríamos mejor, obviamente. Es en verdad increíble cuán insignificante y desprovista de interés viéndola desde afuera y cuán sorda y oscura sentida en los adentros transcurre la vida de la mayor parte de los hombres. No es más que un conjunto de tormentos, de aspiraciones impotentes, la marcha vacilante de un hombre que sueña a través de las 4 edades de la vida hasta la muerte con un cortejo de ideas triviales. Los hombres se parecen a esos relojes a los que se les ha dado cuerda y andan sin saber por qué. Después dice, ¿dónde hubiera ido Dante a buscar el modelo? Arranco otra vez. ¿Dónde hubiera ido Dante a buscar el modelo y el asunto del infierno en su Divina Comedia, si no en nuestro mundo real? Por eso nos ha pintado un gran infierno de verdad. Por el contrario, cuando trató de describir el cielo y sus goces, tropezaba con una dificultad insuperable. Precisamente porque nuestro mundo no ofrece nada análogo. No ofrece nada con lo que comparar un paraíso. No podemos saber cómo sería un paraíso. Y acá vamos a ver una de las ideas también más profundas y más deprimentes de este autor. Si se pusiesen delante de los ojos de cada hombre los dolores y los tormentos espantosos a los cuales está continuamente expuesta su vida, ante esta vida quedaría yerto de espanto. Si se condujese al optimista más entusiasta a través de los hospitales, lazaretos, cámaras de tormento quirúrgico, prisiones y lugares de suplicio, de las ergástulas de esclavos, de los campos de batalla o de los tribunales de justicia, si se le abriesen todas las oscuras guaridas donde se oculta la miseria huyendo de las miradas de una curiosidad fría, y en fin, si se le dejase mirar dentro de la torre del hambriento ugolino, entonces de seguro acabaría por reconocer de qué clase es este mundo al que llaman el mejor de los mundos posibles. Se entendió la idea, ¿no? O sea, vos agarrás a cualquier optimista y si pudieras mostrarle todas las desgracias del mundo quedaría traumado para toda la vida. Quedaría traumado para toda la vida. Y es más, si a un niño o a un joven de 20 años, por ejemplo, un joven de 20, 25 años, se le pusiesen en su rostro, o sea, se le pusiesen delante todas las desgracias que va a sufrir a lo largo de su vida,
también se moriría de un infarto. O sea, precisamente una gran ventaja de la vida, una gran razón por la que podemos ser felices, es porque no conocemos nuestro destino. No sabemos las cosas que nos van a pasar en el lapso de nuestra vida. Pero si las supiéramos, estás loco, no podríamos vivir. Bueno, acá un aforismo tremendamente magnífico. Escuchá este aforismo. Si Dios ha hecho este mundo, yo no quisiera ser Dios. La miseria del mundo me desgarraría el corazón. Si Dios ha hecho este mundo, yo no quisiera ser Dios. La miseria del mundo me desgarraría el corazón. Qué profundidad, ¿no? Si nos imaginamos la existencia de un demonio creador, hay derecho a gritarle, enseñándole su creación, es decir, el mundo. ¿Cómo te has atrevido a interrumpir el sacro reposo de la nada para hacer surgir tal masa de desdichas y de angustias? En otras palabras, si pudiéramos dirigirnos a Dios y mostrarle el mundo y decirle: Dios, ¿cómo te atreviste a interrumpir el sacro reposo de la nada misma para hacer aparecer todas estas desgracias, loco? Te mandaste un error. Si se considera la vida bajo el aspecto de su valor objetivo, es dudoso que sea preferible a la nada. Hasta diré que si se pudiera dejar oír la experiencia y la reflexión, alzarían su voz en favor de la nada. Ojo a esto. Si se golpease las losas de los sepulcros para preguntar a los muertos si quieren resucitar, moverían la cabeza negativamente. Tal es también la opinión de Sócrates en la Apología de Platón, y hasta el simpático y alegre Voltaire no puede menos de decir: gusta la vida, pero la nada no deja de tener algo bueno. Y añade: no sé qué es la vida eterna, pero esta vida es una broma pesada. Querer es esencialmente sufrir, y como vivir es querer, toda vida es por esencia dolor. Cuanto más elevado es el ser, más sufre. La vida del hombre no es más que una lucha por la existencia con la certidumbre de resultar vencido. La vida es una cacería incesante donde los seres, unas veces cazadores y otras cazados, se disputan las piltrafas de una horrible presa. Es una historia natural de dolor que se resume así: querer sin motivo, sufrir siempre, luchar de continuo y después morir. Y así sucesivamente por los siglos de los siglos, hasta que nuestro planeta se haga trizas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Es un ensayo extremadamente profundo, es lo primero que yo leí de Schopenhauer. Y en mi opinión esto no lo puede leer todo el mundo. Es un ensayo que hay que tener cierta fortaleza para leerlo. Es algo crudo, es algo desmotivador. Pero la filosofía schopenhaueriana, la ética schopenhaueriana no deja de ser un poco esperanzadora cuando se la comprende profundamente. Es decir, cuando uno agarra los aforismos sobre la sabiduría de la vida, el arte de sobrevivir, el arte de ser feliz, la eudemonología, como se le suele llamar, uno hasta incluso recibe un rayo de esperanza. Pero, en mi opinión, la mayor antítesis de toda esta filosofía, la mayor contradicción, el filósofo que vino para decir: esperen un momento, ¿cómo puede ser que Schopenhauer diga todas estas cosas tan horribles del mundo? ¿Tan fea es la vida? ¿El mundo está tan lleno de sufrimiento? ¿Tan horrible es vivir? No puede ser, hermano. Tenemos que revitalizar la vida. Tenemos que darle un nuevo sentido a la existencia. Tenemos que aprender a ver la vida con otro lente. Y para eso llegó este filósofo, Friedrich Nietzsche. Hay gente que no comprende la magnificencia de su obra. Hay gente que no comprende lo que significa la obra nietzscheana. La obra nietzscheana, la obra de Friedrich Nietzsche, es un punto y aparte, es un párate contra toda esta filosofía schopenhaueriana desmotivadora que pone al mundo como un lugar lleno de sufrimiento, lleno de desgracias, de miseria. Lo podemos observar desde Platón. El mismísimo Platón consideraba que este mundo era un error. Lo podemos ver en filósofos como Kant, lo podemos ver en filósofos de toda la historia de la humanidad, que han puesto al mundo como un error, como una mala broma. Y para eso es que Nietzsche llega, y me parece que
hay que leerlos a los dos. Es decir, hay que leer a Nietzsche y hay que leer a Schopenhauer. No hay que leer solamente a Nietzsche, ni hay que leer solamente a Schopenhauer. Hay que leerlos a los dos. Porque acá tenemos la tesis y acá tenemos la síntesis. Perdón, acá tenemos la tesis y acá tenemos la antítesis. Y nosotros mismos tenemos que sacar la síntesis. Así que bueno, este fue el video de los dolores del mundo. Espero que te haya gustado. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal porque me la paso hablando de estos temas. Y que le des me gusta al video porque me la paso hablando de estos temas y haciendo estos videos de Schopenhauer. Así que por favor dale me gusta, que me ayudaría muchísimo. Y suscríbete al canal si te gustan este tipo de videos. También te invito a que dejes un comentario a ver qué te parece esta perspectiva. ¿Qué te parece lo que dice Schopenhauer del mundo? En su ensayo Los dolores del mundo, que lo pudimos estudiar más o menos hoy. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Chau.